para lo relacional. Eso me indica que nosotros vamos a cruzar información. Cruzar información significa que vamos a hacer comparaciones. En nuestro caso, esa es la primera condición, que sean variables numéricas, o variables escala, o variables cuantitativas, que es lo mismo. ¿Quién me da una razón o motivo por el cual las variables deben ser escala o numéricas? ¿Por qué motivo o razón? Porque dos nominales no tendrían sentido. ¿Los qué? Dos nominales no tendrían sentido. ¿Por qué? Esa es la razón. Las variables numéricas se deben trabajar con estudio, porque si vamos a hacer comparación de medias, las únicas que tienen medias son las variables escala. 2. Debe cumplir con que la distribución sea normal, es decir, que los datos deben de seguir una distribución normal. ¿Cómo sabemos que una variable sigue una distribución normal? ¿Cómo lo comprobaríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo? Correcto. Es decir, el paso previo para hacer esto sería hacer lo que hicimos en las clases anteriores. Es decir, quitar datos que están por fuera, centrar los datos, revisar que el promedio corresponda en todo el cuento. ¿Sí? Y 3, las varianzas deben ser iguales. Eso significa que cuando vaya a hacer comparaciones, los dos grupos de comparación que voy a realizar deben de tener una distribución de varianzas homogénea. Eso en términos simples, ¿qué significa? Evitar que las muestras tengan sesgo. Sesgo significa que haya una tendencia o una cierta distorsión de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo tomo hombres o mujeres, la idea es que esté distribuido de una manera no exacta, pero por lo menos parecida. Pero yo no puedo tomar opiniones de 50 hombres y de 3 mujeres, porque si yo hago eso, posiblemente haya sesgo a la hora de tomar la decisión. Entonces, digamos que esas son las 3 normas, condiciones que trataremos todas de realizar. De pronto en esta de la distribución normal, para no meter tanto tema de algo que ya hicimos, eso normalmente lo voy a mirar en uno en 2 casos. ¿Listo? Pues la distribución normal, las varianzas iguales. Siempre hay un problema, y es cuando vamos a trabajar con ANOVA, que en este caso la distribución normal, ahí se complica. En varianzas se complica la cosa, pero así es la vida. Entonces, vamos a arrancar con el primero de los casos. Student con una muestra. Entonces, para realizar las pruebas de comparar medias, la primera se llama student de una muestra. La prueba de student de una muestra como su nombre lo indica, debe tener ¿qué? Pues una muestra. 2. Debe existir o debe tener una media poblacional. Esa media poblacional
lo que hace es servir para comparar el modelo o que estoy haciendo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo no tuviera nada que hacer y entonces dijera, bueno, voy a comparar las notas de ustedes del primer parcial con las notas del primer parcial en los grupos en los cuales yo le he dictado clase en los últimos 5 años en esta universidad. Entonces, la media de ustedes, ¿cómo la obtendrían? Sería sumar las notas de ustedes y hacer la división correspondiente y esa es la media. ¿Qué tendría que hacer para conseguir la media de los otros grupos? Tendría que coger todos los grupos, porque esa sería mi media poblacional, coger todos esos grupos y sacar un promedio. Y tratar de demostrar que ustedes tienen notas o por encima o por debajo de ese promedio. ¿Sí? O, la más sencilla, mirar que son diferentes. ¿Qué significaría diferente? Que trabajaría con dos opciones. ¿Qué es trabajar con dos opciones? Es lo que ustedes en su momento llamaban trabajar con una cola o dos colas cuando trabajaban en estadística. ¿Listo? Entonces, esta media poblacional para realizar estudios de una muestra siempre se la deben entregar a uno. ¿Listo? Entonces, cuando este proceso se vaya a hacer, la media poblacional se la deben entregar. Queda claro el comportamiento que es lo que vamos a hacer. Para poder realizar estas pruebas, yo requiero de algo que se llama hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Los posibles resultados. No. Bueno, sí, pero no. Mejor explicado, ¿cómo sería? ¿Qué es una hipótesis? Es una afirmación sobre un posible resultado. Es decir, es algo que debe ser demostrado o confirmado. ¿Listo? Entonces, la hipótesis nula es la hipótesis de comparación. La hipótesis alternativa es la hipótesis de la persona o del investigador. En el caso de la hipótesis nula, siempre va a ser una igualdad. Es decir, se plantea como una igualdad. ¿Por qué? Porque es la hipótesis de la población. Entonces, si yo considero que el promedio de las personas que sacaron informática aplicada en los años 5 anteriores fueron de una nota promedio de 3.5, esa sería la media poblacional. ¿Cuál sería mi hipótesis de investigador? Diferente, mayor que o menor que. Es decir, yo tengo la opción de hacer la comparación de diferente. Cuando hablo de diferente, estaría trabajando con dos colas. Cuando hablo de mayor que y menor que, pues estaría hablando de una sola cola. Es decir, yo puedo plantear la hipótesis como que ustedes tienen mayores notas que el promedio de los años anteriores, o puedo plantear que ustedes tienen notas inferiores a años anteriores. Hay una tercera opción que solo sirve para enredar, que sería mayor que, igual o menor que, igual, pero eso no tiene sentido en la investigación de mercados. Entonces, usted puede plantear esta hipótesis de esta manera. ¿Cómo tomo la decisión? Si el valor 0,05 significa que tomo la variable nula o la hipótesis nula. Si el valor está por debajo de 0,05, tomaría la hipótesis alterna o alternativa. Es decir, ¿qué significa este 0,05? Para efectos clase,
nosotros vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%. ¿Listo? Todo lo que vamos a hacer vamos a trabajar con el 95%. Obvio que este 0,05 que sería, o el 5% adicional, sería el nivel de significación o el error que yo puedo cometer. Por eso es que yo trabajo con el 0,05. Si este valor está por encima de 0,05, significa que tomo la hipótesis nula. Si está por debajo de 0,05, tomaría la hipótesis alternativa. ¿Listo? Pues ahí están las condiciones con las cuales yo voy a trabajar. Pues yo